Bueno, vamos a hablar de presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida de la agudeza auditiva debido al envejecimiento. Hay dos grandes tipos de envejecimiento, uno que se llama fisiológico y el otro patológico. El fisiológico es el que tiene que ver con nuestra edad cronológica, a mayor edad, más envejecimiento, y a el deterioro metabólico que se va produciendo producto del envejecimiento. Todas nuestras funciones, sobre todo las neurales, van perdiendo eh, su funcionalidad. Entonces empezamos a ver menos, empezamos a escuchar menos, empezamos a olvidarnos de las cosas y muchas otras cuestiones superiores, por llamarlo de alguna forma, que están relacionadas con el sistema nervioso central. Mientras que el envejecimiento patológico es todas las medidas que tengan que ver con los hábitos, costumbres, nuestro tipo de vida y alimentación o la exposición al ruido que contribuyen a acelerar este envejecimiento fisiológico. Es notorio, por ejemplo, que quienes fuman, un hábito, tienen más posibilidades de envejecer antes, o por ejemplo quien consume mucha grasa, todas las dislipidemias, o sea, los trastornos en los lípidos en sangre, aceleran el envejecimiento porque cierran las arterias, las famosas placas de arteriosclerosis, el tipo de vida, obviamente. Quien está estresado tiene mayores posibilidades de envejecer antes que quien vive tranquilo. La alimentación ya lo mencioné con las grasas, las proteínas, etcétera, etcétera. La obesidad está asociada a una disminución de la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Y finalmente la exposición al ruido, que ya lo vimos en el trauma acústico, pero ya como un factor asociado y no como trauma acústico en sí. Está ya determinado desde hace muchísimo tiempo que todas las personas que viven en ciudades con más de 500.000 habitantes occidentales tienen mayor posibilidad de envejecimiento patológico, y hay algunos trabajos de la Organización Mundial de la Salud que hablan de que lamentablemente el envejecimiento está empezando entre la cuarta y quinta década de la vida, cuando el fisiológico empezaba entre la sexta y séptima década de la vida. ¿Cuál es la fisiología que lleva a envejecer? La base es los cambios degenerativos, principalmente en lo neurológico, como les mencioné. Entonces, dentro de los trastornos neurológicos se degeneran las vías centrales auditivas, o sea, la vía auditiva en sus distintos niveles y estaciones se va degenerando. Hay compromiso, por lo tanto, de la audición a nivel central. Esto lleva a muy mala discriminación, más que nada. Hay cambios notorios en la visión, lo que empeora la labiolectura, que habitualmente nos ayuda cuando vamos perdiendo la audición, y los cambios que trae por sí el envejecimiento sobre la cognición o sobre las habilidades cognitivas. Esto quiere decir que disminuye la memoria, disminuye la atención, la concentración y principalmente la velocidad de procesamiento central. Razón por la cual a un viejo, más que gritarle, hay que hablarle pausadamente y lentamente. Los factores de riesgo que tenían que ver con aquello que les mencioné del envejecimiento patológico son la arteriosclerosis, que tiene que ver con los lípidos o las grasas, mucho que ver con el hábito alimentario, la diabetes, que es el aumento de la glucemia o los azúcares en sangre, la hipertensión, porque disminuye todo, la calidad de vida, aumenta el factor de riesgo cardiovascular, la acumulación de exposición a ruidos, el trauma acústico, el uso de ototóxicos. Cuanto más vivimos, más posibilidades de usar sustancias tóxicas para el oído, legales o no. El estrés, quien puede negarlo en los tiempos que vivimos, y la genética, que como en todas las cosas es clave para ver si podemos tener una vida un poco más prolongada o no. Esto es un gráfico del Banco Mundial del 2013. En ese momento la expectativa de vida al nacimiento, o sea, no es de los que ya estamos vivos, sino del que nace ahora. Ven que la expectativa de vida es muy alta en Canadá, por ejemplo, en grandes porciones de Europa y en lo que son los países de Oceanía y Japón. Son los países que tienen la expectativa de vida más alta, que supera hoy al nacimiento los 80 años, y que
se dice que en breve va a superar los 100 años. Mientras que en un poquito, el verde más oscuro, en un poquito más claro, están los países de Norteamérica, Estados Unidos concretamente, el resto de Europa, que son los países, y la Europa oriental, que son los países que tienen una expectativa intermedia entre la mayor y la de 74 a 76 años. Si ustedes se fijan, Argentina tiene un color que es un tono de verde más claro. Concretamente, la Argentina tiene una expectativa de vida entre 73 y 74 años, que es muy buena y es una de las mejores de la región, salvo Chile y Uruguay, que nos superan en ese punto. Y lamentablemente, si ustedes se fijan, el lugar con menor expectativa de vida del mundo es el extremo del sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, y principalmente África. África tiene una expectativa de vida que en la mayoría de sus países no llega a 60 años en la región subsahariana. Esto es lamentable, pero es una realidad absoluta. Hace muchos años, un patólogo otorrino que se llamó Shugneck en Estados Unidos dijo que había diferentes tipos de presbiacusia, que no todas eran iguales porque él las clasificó de acuerdo al órgano que se dañaba. Si se daña el órgano de Corti, la llamó cortipática o coclear. Si se dañaba el nervio auditivo, la llamó neural o neuropática. Si el problema estaba en la estría vascularis, él llamó que era una presbiacusia metabólica. Y finalmente una clasificación rara, hasta que pudimos entenderla, que era la conductiva coclear. Esto es como una contradicción, ¿no? Es un oxímoron. ¿Por qué? Porque si es conductiva, no afecta el oído interno, y si es coclear, no afecta el oído medio. Sin embargo, sabemos que el oído medio se va anquilosando con los años, se va poniendo más duro, más rígido, y hace que el movimiento de toda la cadena se reduzca, y también esto se traduzca en una perceptivización de la audición. Por lo tanto, la conductiva coclear sería una especie de hipoacusia mixta, si ustedes quieren, que afectaría con la edad. Estos tipos de presbiacusia tienen diferentes características histopatológicas que el mismo Shugneck describió. En la cóclea hay degeneración tanto de las células ciliares externas como de las internas. Esto es muy importante. Y el perfil audiométrico es una hipoacusia neurosensorial en cascada lentamente progresiva. O sea, se empieza a perder 10 decibeles en el 500, 20 en el 1000, 30 en el 4000, así, o sea, va cayendo como en una cascada. Los americanos le llaman ski loop. La presbiacusia neural es donde se pierden neuronas de la vía auditiva, y esto ocasiona una hipoacusia neurosensorial exclusivamente en las altas frecuencias, pero tienen una pésima discriminación porque es un proceso central el que se altera. Las presbiacusias metabólicas o estriovasculopática o estrial, hay una degeneración de la estría vascularis, y la hipoacusia neurosensorial en el audiograma se presenta plana, con una discriminación respetable. Son las mejores para equipar. Mientras que la presbiacusia mecánica, esta que les dije, la conductiva coclear, hay alteraciones en el mecanismo coclear por engrosamiento, rigidez de la membrana basilar también por el envejecimiento, y es también una audiometría en cascada, bien gradual, pero especialmente para altas frecuencias, que se correlaciona en forma directa con la discriminación. No así la neural, que tiene una audiometría relativamente buena, pero tiene una discriminación pésima. Audiológicamente, la audiometría de umbrales en tonos puros disminuye después de la cuarta década, como les mencioné, que empieza este envejecimiento patológico. El procesamiento auditivo central se hace mucho más lento. Hay dificultad para diferenciar entre tonos, intensidades y duración de los mismos, y hay una marcada dificultad para entender cuando hay un ambiente sonoro sonocompetitivo. O sea, el paciente va a una verdulería, hay mucha gente hablando y no entiende absolutamente nada. Vuelve a su casa y en silencio entiende más o menos bien las consignas. Esto es muy notorio en los abuelos con los nietos. Los chicos hablan muy mal, hablan muy corrido, muy seguido, no hacen pausas, y los abuelos no les entienden nada. Entonces siempre dicen: a mi nieto no les puedo entender nada, mientras que a los adultos algo les entiendo.
La discriminación obviamente disminuye, pero empieza alrededor de los 60 años con una discriminación que declina aproximadamente entre un 10 a un 15% por década en los hombres y es mucho menor en las mujeres, que solamente de un 5 a 6%. La prevalencia posiblemente es uno de los datos más significativos de esta enfermedad. Es la enfermedad que ocasiona hipoacusia neurosensorial más frecuente del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más, por suerte, envejecemos más, entonces se van envejeciendo las poblaciones. Esto significa, en Argentina, en el último censo, ya que es viejísimo, en 2011, fíjense que teníamos el 16% de la población tenía más de 60 años. Hoy se calcula que casi el 19% de los argentinos tienen más de 60 años, razón por la cual estamos viendo que sería una patología que afecta casi al 20% de los argentinos. Si somos 45 millones, estamos hablando de 9 millones de personas afectadas por la presbiacusia. De acuerdo a la década de la vida que tengan o que estén cursando, es más o menos frecuente. El 66% quiere decir que 2 de cada 3 personas que tienen más de 80 años tiene presbiacusia. 3 de cada 10, o sea, el 30%, lo tiene entre los 65 y los 84 años. 1 de cada 6, o sea, el 15% de los baby boomers, que hoy un baby boomer tiene entre 40 y 60 años. Y 1 de cada 14 en la generación X, que es la gente que tiene entre 30 y 40 años, o sea, el 7%. Esto es un dato bien antropológico de nuestra sociedad, que aquí, para el que le interese, lo puede leer, incluso tiene la referencia bibliográfica, es muy interesante, porque bueno, ustedes saben que ahora estamos en los millennials y actualmente los centennials. Ya pasamos a la generación X y la generación Y, y todo tiene que ver con la época en que nacimos. Para hacerles solamente un comentario, no para entrar en tema detallado, el baby boom significó una explosión de natalidad que se debió a la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría de los hombres iba a la guerra y posiblemente no volviera, entonces se generó muchísima cantidad de embarazos y nacimientos precisamente para preservar la especie, lamentablemente, como les estoy diciendo. Lo cierto, lo concreto es que de acuerdo a la década en que hemos nacido, pertenecemos a una de estas clases: baby boomer, generación X, generación Y, generación millennial o centennial. ¿Con qué se asocia la presbiacusia? Claramente con todos elementos neuropsíquicos, porque francamente quienes tienen abuelo lo han experimentado y lo experimentan a diario. La persona mayor, el viejo, que ya no es tercera edad, sino una cuarta edad, sufre habitualmente de angustia porque obviamente el final está más cerca, de ansiedad por lo mismo. Los viejos habitualmente, nosotros, los que nos creemos más jóvenes, los aislamos sin pensar que nos falta poco para llegar. Esto lleva la angustia, la ansiedad y el aislamiento a la depresión. La depresión en la tercera edad es muchísimo más frecuente que en cualquier otra generación. Hay sentimiento de vergüenza porque se creen que molestan, que se hacen repetir las cosas, que no pueden caminar a la misma velocidad que ustedes. Entonces esto lleva a una vergüenza social que trae frustración, culpa, y hay un grupo de viejos que se vuelve violento por esta misma razón, por la imposibilidad de comunicarse e integrarse con el resto. Razón por la cual la asociación de la presbiacusia con, por ejemplo, la depresión es altísima y con el deterioro cognitivo también. Razón por la cual si tratáramos la presbiacusia, veríamos que estos síntomas disminuirían. Y hay muchísimos, pero muchísimos papers que hablan de esta relación bien estrecha y cómo un paciente equipado a tiempo con un audífono o un implante coclear revierte la mayoría de estas cuestiones: angustia, ansiedad, aislamiento, depresión, etcétera. Entonces es muy importante ese punto. Pero ¿cuál es la realidad? Fíjense que esta no es una realidad nuestra, sino que está dicho por un americano del norte,
donde dice que solo 1 de cada 5 viejos usa audífonos, a pesar de los beneficios. ¿Por qué? Primero, porque la seguridad social no lo reconoce. Segundo, porque muchos están mal equipados. El estar mal equipados, si bien se los da, por ejemplo, PAMI les da los audífonos, si terminan en la mesa de luz porque dicen, no, me hace ruido, no me ayuda, en realidad me vuelve loco. ¿Por qué? Porque ha sido mal seleccionado, mal equipado, no se le ha explicado que hay que hacer toda una adaptación para ello, entonces se deja de usar. Imagínense que en nuestro país 1 de cada 5 se vuelve muchísimo peor, posiblemente 2 o 3 de cada 10, pero lo más asombroso es que casi el 60% de los equipados, de los viejos equipados, no usan su audífono por los que les mencioné. Razón por la cual el mensaje final es, primero, que estamos frente a la enfermedad neurosensorial más frecuente de todas. Segundo, que casi el 20% de la población la sufre o la va a sufrir. Tercero, de que prevenir es muy difícil porque habría que desde niño tener un ritmo de vida que hoy no tenemos, con niveles bajos de estrés, evitar el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y finalmente que la solución es el equipamiento auditivo y el acompañamiento y adaptación auditiva, pero que por razones económicas, por ejemplo, en nuestro país, este punto del equipamiento es bastante deficiente. Así que muchas gracias y recuerden siempre que nuestros abuelos necesitan estar comunicados, para ello necesitan estar equipados.